están investidos de la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? Son sus palabras. La potestad que tiene uno sobre ciertas cosas o alguna situación o algunas personas. ¿Pero uno o determinadas personas? Determinadas. Sí, ahí vamos más bien porque son los jueces, ¿verdad? Se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no tienen competencia. O bien, que la competencia se limite a la jurisdicción. Porque la jurisdicción en términos generales es la potestad que la Constitución y la ley le dan a los jueces de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Pero obviamente van a haber competencias. Un juez no podría ser todo, ¿verdad? Que va a conocer de todo. Entonces, por eso se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción. Entonces, el juez, como les digo, todos tienen jurisdicción, pero uno va a tener competencia penal, otra competencia de familia, otra competencia civil, etc. Ahora bien, en los departamentos hay jueces que tienen más de una competencia. Porque hay jueces que tienen competencia civil y económico coactivo, hay jueces que tienen competencia laboral y familia. En algunos departamentos, en otros ya se han separado los ramos. O bien se ha vuelto pluripersonal y uno conoce el laboral y otro familia. Sin embargo, con las salas no se ha podido hacer eso. La mayoría de salas son mixtas. Entonces conocen penal, civil, familia, femicidio, niñez, etc. Pero ahorita la actual corte pues ya inauguró unas nuevas salas y tienen la idea de inaugurar unas 5 más. Entonces hay lugares donde hay 2 salas. Por ejemplo, en Huehuetenango hay una sala mixta y una que es solo penal. En Cobán hay una mixta y otra solo penal. Y así en varios departamentos. Pero la mayoría, como les digo ahorita, por cuestiones presupuestarias, son mixtas. En algún momento, pues ya usualmente hacen esa división. Que solo conozca penal y el otro que conozca más, porque normalmente penal es el que genera más trabajo. Porque en nuestro país pues hay mucha delincuencia, por las condiciones en que vivimos, etc. Adelante, hay mucha delincuencia, entonces obviamente tienen más carga de trabajo esas áreas. Bien. Para dar una definición de lo que es la jurisdicción, podemos usar todos estos elementos. Es decir, ahí está, hasta acá, está desmenuzada, digamos así, la definición. Es una potestad, pero es una potestad que no la tiene cualquiera, sino es uno de los poderes del Estado. Entonces, cuando vieron la introducción al derecho, vieron que hay un legislativo, un judicial y un ejecutivo. Entonces, esa potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados que se le otorga la Constitución al organismo judicial a través de la Corte Suprema y los demás juzgados. ¿Por qué la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema sí tiene jurisdicción. El organismo judicial es todo, ¿verdad? Es todo el andamiaje, que incluye lo administrativo, etc. Pero la Corte Suprema como tal sí tiene jurisdicción. Porque la Corte Suprema, lo veremos con mayor detenimiento cuando hablemos de la organización jurisdiccional, pero digamos que está el presidente de la Corte Suprema, que ahorita está en funciones de Carlos, que no han elegido. Desde octubre del año pasado tenían que haber elegido. No han elegido y pues, como la LOC dice que presidirá la Corte de que no se pone de acuerdo con la ausencia del presidente, es un alumno. Porque cuando lo elige el Congreso, el que tenga más votos, así se van distribuyendo las vocalías. Entonces, el vocal 1 sacó más votos y es el que hace el presidente de funciones. Luego el vocal 2 fue el que siguió con los siguientes votos y así. El que menos votos saca es el vocal 3. Por eso es el último. Entonces está el presidente y las cámaras. En la actualidad hay cámara de amparo y de servicios, hay cámara penal y cámara civil, que cada una se integra por 4 magistrados. El problema, digamos, que si son 4 son unos los pares. Si 2 dicen que sí y 2 dicen que no, ¿qué sucede? Entonces ahí ya el presidente interviene para declinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es la única forma en que el presidente va a tener esa participación en las cámaras. De lo contrario, el presidente tiene participación en resoluciones de pleno, en lo jurisdiccional, y solo cuestiones administrativas. Pues bien, digamos que hay amparos cuya competencia es de la Corte Suprema en pleno. Entonces ahí es el presidente el que encabeza y ahí los vocales en el orden que están. Y si un
vocal no puede conocer porque tiene impedimentos, curso de formación, viene un suplente. Pero el suplente, la figura del suplente no existe en la Corte Suprema de Justicia. Porque cuando el Congreso elige, en el listado 26 que les manda, eligen 13 titulares, pero no eligen suplentes. Entonces, ¿quiénes hacen los suplentes? Los magistrados de sala, que son presidentes, empezando por las salas penales y civiles de la capital. Y así van llamando a todos los presidentes si hubiera algún impedimento para los magistrados de corte. Es decir, que no existe la figura del suplente. Existe, pero no como tal, que digamos que lo elige el Congreso, como en salas. En salas hay 3 titulares y los suplentes, pero los eligió el Congreso. Se eligió el Congreso, entonces la Corte hace la distribución, donde considera, y ahí van los suplentes, ¿verdad? Pero ellos se integran cuando hay impedimentos y cosas así de reposición. Bueno. Corresponde al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, derivado del principio de legalidad, pues es el único que puede sancionar o conocer para solventar los litigios, las controversias que surjan entre personas. Aun y cuando fueren relaciones de derecho privado, tienen que someterse a lo que llaman jueces civiles o mercantiles. El juez civil existe, el mercantil no, pero el mercantil tiene competencia para, el civil tiene competencia para conocer el mercantil. Entonces, adelante, que corresponde al Estado. Entonces, uno pues tiene que acatar, digamos, los funcionarios, porque si no, incurre en el delito de desobediencia. Entonces ahí sí se puede ir mío. Anteriormente, cuando un patrón no pagaba las prestaciones, le certificaban de desobediente por desobediencia. Entonces por eso pagaba, especialmente en el sector público. Pero la Corte de Constitucionalidad aceptó jurisprudencia de que esa es una deuda. Entonces, por la regla general es que los deudas no hay cárcel. El problema, yo no estoy de acuerdo con esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque esa no es deuda. Para mí no es deuda. Deuda es, por ejemplo, celebro un contrato con el compañero, le presto plata y no me paga, esa es deuda. Pero, él es mi patrón y no me pagó, esa no es deuda. Él está desobedeciendo una resolución judicial, pero la hace cargo de eso. Ahora solo mantiene la desobediencia cuando ordenan reinstalar a alguien y no lo hacen, entonces sí le certifican por desobediencia. Pero para pagar prestaciones no. Y entonces el trabajador, la sentencia, pues mejor le ponen un marco porque no la puede ejecutar, ¿verdad? Eso es complicado. Porque no existe esa coercibilidad en contra del patrón. Ejercida por órganos específicos. Esos órganos, como les digo, son la Corte Suprema de Justicia, las salas de corte de apelaciones, los juzgados de primera instancia, los tribunales de sentencia y los jueces de paz. Ellos son los que son los órganos específicos para administrar justicia. Y como que sea muy repitente, pero así es lo de la jurisdicción, que es juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Cómo interpreta usted esa frase? Juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Como que plantea que se realice la sentencia. Que se realice, que se cumpla. Correcto. Sí. Pues digamos, el juez dicta su fallo por la sentencia, así es fallo sentencia. Y si la persona no, por la sentencia, aunque no fuera con él, ¿verdad?, no obedece la misma, entonces uno puede pedir ante el mismo juez, en el mismo proceso, la ejecución, el libre mandamiento de ejecución para que esta persona cumpla lo que le dice la sentencia. Obviamente, después de que ha pasado los trámites de todo, puede hacer que no esté de acuerdo y presente recurso de apelación. Entonces va a la sala. Y la sala puede confirmar, revocar o modificar la sentencia. Hace algunos años en el gremio de los magistrados de sala había un argot que decía que parecían arzobispos. ¿Usted aquí hay algunos son católicos? Ve. Después, uno de los sacramentos es la primera comunión, ¿no? Después la confirmación, cuando ya va el arzobispo metropolitano ahí a la iglesia. Pues decían que los magistrados de sala eran arzobispos porque confirmaban todas las sentencias. Porque era más fácil confirmar que revocar. Porque confirmar no hacía mayor análisis, así se confirma la sentencia. En cambio, al revocar, tienen que darle vuelta, como te dice, y usar los argumentos en sentido contrario para
darle otro sentido a la sentencia, es decir, si era condenatoria, que sea absolutoria o viceversa. Eso sería confirmar y revocar. Y pueden modificarlo. Modificar cuando solo cambian parte de la sentencia. Por ejemplo, hay una jurisdicción y le da la razón a la parte actora. Entonces se declara con lugar la demanda. Pero se absuelve a la condena en costas a la parte demandada. Entonces ahí podrían haber dos recursos de apelación. El primero de la parte demandada porque lo condenaron. Entonces la pena. Pero también el actor no está contento con que le absuelvan del pago de la condena en costas. Porque él gastó en abogado, gastó en esto, en lo otro. Entonces quiere que lo condenen porque las costas son los gastos necesarios del proceso. Entonces, viene la sala y dice sin lugar el recurso de apelación planteado por el demandado, pero con lugar el recurso de apelación planteado por el actor, que va a modificar únicamente el numeral de la sentencia, donde dice se condena en costas, ya no se absuelve, sino se condena. Entonces ahí sería modificar la sentencia. No sé si les queda claro, si no lo explico con peras y manzanas. Bien, luego la independencia de sus titulares, que es lo que dice el artículo 105. Garantías del organismo judicial. Tienen como garantía del organismo judicial las siguientes: la independencia funcional, la independencia económica, la no reducción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo por los casos establecidos por la ley, y la selección de jueces. ¿Eh? 205. La realización del derecho al caso secreto, ese aparece en el 57 de la norma. Eso lo dejé. Plano, poner atención, grande. No le quieren explicar. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejecutar acciones y hacer sus derechos de conformidad con la ley. Bien, acá hay varios aspectos que es importante destacar en este artículo. El primero, que la Corte Suprema pues tiene la potestad de administrar justicia. Tiene el monopolio de administrar justicia, no puede hacerlo nadie más. Luego, la justicia es gratuita. Es decir que pues, hay libre acceso a los tribunales y no tiene que pagar una sesión para que lo atiendan. En algún momento, alguna corte objetó eso de la gratuidad de la justicia, pero solo en relación a un tema, el tema de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el organismo judicial se ha convertido en cobrador de los emisores de tarjetas de crédito, ya que hay juzgados, por ejemplo, muchos juzgados de aquí, de los municipios de la provincia de Guatemala, como Villanueva, Misco, etc., ahí han ido a presentar sus demandas. Pues no llevan una, llevan 100 hoy, 100 mañana. Entonces ustedes van a ver ese tipo de procesos y solo les hacer el crédito. Entonces eso, ¿qué pasa? Le absorbe tiempo al juez y descuida otros temas que tal vez son más importantes. Por eso se trató de establecer una especie de timbre judicial que lo pagaran estos señores, los emisores de tarjeta de crédito, porque no solo
fastidian a los usuarios de esas tarjetas porque si debían 10,000 les cobran 30,000 porque dicen que de intereses es esto y lo otro y al final van a negociar y le quedan en 12, ¿no? Pero inicialmente, y el problema es que les embargan el sueldo, les embargan sus cuentas de banco, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les repito, el Logota pues se ha convertido en cobrador de ellos. Y lo hacen en esos juzgados. Ahorita aquí en el Centro de Justicia Civil les han puesto algunos previos, porque hay como 4 abogados que son los que se dedican a ese tema, ¿verdad? Que trabajan con una entidad que se llama CETASA, Servicios de Tarjeta de Crédito, que es la que cobran, como que es la que compra los créditos a los bancos. Entonces, ustedes van a ver, el libro de proceso lleno. Entonces, esa es la molestia de Logota, pero como la justicia es gratuita, no pueden ponerles ese servicio por eso y seguirán cobrándoles el asunto con ellos. Bueno, la justicia es gratuita igual para todos. Quiere decir que si nos llevan detenidos, no, todos es parejo. No aquel porque es canchito, este porque es moreno, no, ahí van todos, parejo. Hace algunos años, muchos de ustedes creo que habían nacido, pero había un bus de la policía, se llamaba el Pájaro Azul, Fluffy. Ahí metían a toda la madre, que les encontraban sin papeles. Y había otro, pero ese ahí, mucho más atrás, se llamaba Calapa. Ahí van, pero los bolitos. Estás adentro, y a pagar la multa, ¿va? Si no la pagaban, pues ahí van a quitarse la goma. No estamos. Bueno, la justicia es gratuita, salvo la relacionada con las costas judiciales. Bien. Esa es la última unidad del programa, la unidad 22. Pues las costas judiciales son los gastos necesarios que se hacen dentro de un proceso. Por ejemplo, el pago de los honorarios del abogado, el pago de fotocopias, timbres forenses, etc. ¿Verdad? Me dio influencia hace poco, entonces. Pero ya hace como un mes, entonces ya sabes lo que anda. Igual no quiere ser influencer. Usted quiere ser influencer, pero esos los que tengan influencia, pues usted también va. Bueno, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer su función y hacer valer sus derechos. Y el 58 dice jurisdicción. Hola. Adelante, compañeros. Jurisdicción. Jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. Si tienen ahí su... No pueden anotar a la par ahí. A la par de la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras ponen el 75 y 76. En el 58 ponen 74. Porque se relaciona, ¿verdad? En la literal B de ese artículo, 86 y 87. En la literal F, el 94. ¿En la F cuál es? En la F, el 94. Y en la H, el 101. Y la Bien. Voy a terminar de este artículo y ahí me colaboran ahí con la lectura de algunos. La jurisdicción es única para el ejercicio de distribuir los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Cortes de Apelaciones, Sala de Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la ley penal, y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Paso Menores, los demás que establezca la ley. Entonces, conforme a ese último que dice los demás que establezca la ley, es donde le da la facultad al organismo judicial de crear nuevos juzgados cuando crean nuevas competencias. Por ejemplo, en la Corte, hace 2 cortes se crearon los juzgados de trata de personas. ¿Por qué? Porque después del narcotráfico, después del lavado de dinero, lo que le deja más duro a esas bandas organizadas es la trata de personas. Porque
incluso en las universidades hay gente que anda captando víctimas. Puede ser alguno de ustedes. Que venga alguien simpático o una persona bonita. Le va a proponer ahí que si quiere ir a viajar de gratis. A vender la vaina a otro país. Entonces, no, pero pasa. Sí. Yo fui a varios cursos y pasa. Pasa eso. ¿Quiere hacer sexo a alguien? Es una de las trata mítica. Y es que hace algunos años ese delito se llamaba trata de blancas. ¿Por qué creen que se llamaba trata de blancas? Ustedes saben, de repente miran una película que se llama algo como Persecución, con Liam Neeson, cuando le secuestran a la hija en París y la veo. No, pues se llamaba trata de blancas porque aquella gente de países musulmanes, la mayoría son morenos, mandaban a secuestrar mujeres del blanco, porque ahí no había blancas, entonces querían terminar. Justos así, bonitos los muchachos, ¿no? Solo eso querían. Entonces venían y la secuestraban, como pasa en esa película, y la iban a vender a esos humanos. Pero de ahí ya se volvió democrático el tema de la trata, entonces ya no son blancas, ahora es de todos colores. Sí, que miren, pues, eso es lo bonito de la humanidad. Hay gente blanca, hay gente amarilla, gente beige, gente así tornasoleada. No. Entonces ahora trata, solo trata personas. Entonces, aunque ustedes no crean, se da mucho eso. ¿Se acuerdan hace unos años que aquellas caravanas famosas que salían desde Salvador y Honduras y iban para Estados Unidos caminando? Pues ahí iba mucha gente que era objeto de trata. Porque les daban razón que una nueva vida, esta señora, y se iban a meter a otro lado. Entonces, por eso también Estados Unidos se ha preocupado de este tema. Porque para ellos ahorita sus prioridades son combatir el narcotráfico, el lavado y la trata. Esos tres delitos en el orden que les digo que generan más dividendos, más dinero. De hecho, aquí en embajada hay como 12 agencias de Estados Unidos que cada una persigue determinados temas. Por ejemplo, INL. INL es la agencia antinarcóticos y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Eso trabaja en esos temas. Y también el tema de extinción de dominio también están pendientes de esa extinción de dominio. De hecho, en una ocasión me invitaron a que sacrifique porque tú quieras Roatán a estudiar, imagínate. Estudiar ahí de 9 a 5, porque son los abrasadores. Precisamente el tema de lavado de activos. Activos, porque en algún momento el dinero falso se mezcla con el dinero lícito, ¿verdad? Y en algún momento se pierde dónde termina uno y empieza el otro. Bueno. También creo que los resultados creo. Alguien que me colabore leyendo el artículo 74. Artículo 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal de Superior Jerarquía de la República. Ellos conocen de amparos contra determinadas autoridades y también conocen de los antejuicios, porque la ley de antejuicios les da competencia. Artículo 75. Se reforma el artículo 75 según decreto 112 de la Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en la forma siguiente. A. Un presidente, si lo es también el órgano judicial. B. 12 magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para sustitución temporal del presidente y para efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en forma y para periodo establecido con la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, para la sustitución temporal del presidente le tiene que buscar uno. Y si este anda de viaje, pues el 2 y así. Y para el efecto de votaciones. Ahí es el que saque más votos, ¿no? Ahí es el que saque más votos. Sí, así van en orden descendente, digamos, el 13 es el que menos votos sacó. Entonces, y para efecto de votaciones.
cuando se están discutiendo amparos o antejuicios, cada magistrado en el orden de su número de vocalía, pues tiene que opinar sobre esta resolución, ese amparo o ese antejuicio. Y si vota a favor o en contra, argumentar y votar. Y va desde el presidente hasta el número 3, en ese orden. En cuanto a amparos y antejuicios, de la misma forma. Y también cuando ellos votan por elegir su presidente. Y también cuando votan por elegir un magistrado de la CC, que también lo tienen que hacer en estos días, ¿no? Antes del 14 de abril, que es cuando se cambia en la CC. El 76, por favor, otra persona ahí se nos colabora. Organización. La Corte Suprema de Justicia se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara contará con un presidente y el número de vocales que se considere conveniente y concederá de los asuntos que la propia Corte disponga. Los asuntos sometidos al conocimiento de una cámara serán sustanciados por el presidente de ella y resueltos por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se integrará a la Cámara correspondiente. Gracias a lo que les decía en su momento, que como son 4 los que integran, si hay empate, ya hay que integrar el presidente. La Cámara Civil en algún momento tendrá que cambiar de nombre, porque el 85% de los casos que llegan son tributarios. Y el 15% restante se va entre civiles y divorcios llegan pocos hasta la Cámara. Se conforman en esa, ya no quiero ver ese desgraciado, entonces mejor que termine ahí, ya no va a estar en una casación, ¿verdad? Penal, pues, conoce de recurso extraordinario de casación en materia penal contra la sentencia de una sala de apelaciones del ramo penal, obviamente. Y la Cámara de Amparos y Antejuicios conoce de los amparos que se plantean contra las salas de la Corte de Apelaciones de materia laboral, que de todas, pero especialmente en materia laboral, que ahí podríamos decir que el 90% que llegan son laborales. ¿Por qué? Porque tanto en penal como en civil existe recurso extraordinario de casación, en laboral no, pero tiene su razón de ser, tiene su lógica, porque los principios de que está investido el derecho laboral en nuestro país aparecen consignados en los considerandos. Entonces, el recurso extraordinario de casación, primero, es un recurso muy formalista, es caro. Entonces, si existiera ese recurso, el patrón se lo podría pagar. El trabajador ni siquiera le ha pagado las prestaciones, sería muy complicado. Entonces, pues, eso llega hasta la sala, y si aún así en la sala confirman o algo y le perjudican al trabajador, puede acudir a la vía del amparo ante la Cámara de Amparos. Ahora, cuando son amparos contra ministros, etcétera, es competencia del Pleno de la Corte. Ahí ya conocemos 3, en el otro caso son los 4 de la Cámara. Artículo 86, por favor. No, disculpe, ¿podría repetir lo de materia laboral? ¿Por qué se tiene que llevar a la Cámara de Amparos? Es que para... Hubo un lapsus. Ajá, por favor. Sí, lo que pasa está que, como les explicaba, en penal y en civil hay recursos extraordinarios de casación, en laboral no. Entonces, ¿cuál es el último medio de defensa que tiene el trabajador? Usualmente, porque es el que perjudica. Esa es la acción de amparo. Entonces, presenta acción de amparo en contra de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y la Cámara va a, digamos, la va a amparar, puede ordenarle a la sala que modifique esa sentencia. Y si aún la Cámara no le otorga el amparo provisional, sino por el definitivo, pueden ir en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es que el tema en materia laboral es que el patrón no juega con la necesidad del trabajador. Porque el patrón no se puede pagar los trabajadores que quiere. Entonces el patrón no dice, mejor pago a no le pago a este señor, ¿no? Por decirlo de una forma educada. Entonces, pasa eso, ¿verdad? Y entonces el trabajador pues sigue haciendo su lucha, ¿no? Y el problema es que en nuestro país hay patronos que llega un trabajador que tiene demandado al patrón, no lo contratan porque dicen este es conflictivo. O sea, ya lo marcan, ¿verdad? Entonces, obviamente, si es un derecho que la ley le otorga a uno, no va a pillar sus prestaciones, pues. Si ahí dejó años de su vida trabajando, ¿verdad? Y a veces trabajando tarde, etc. Bien. Luego el 87. Integración. Cada sala se compone de 3 magistrados por área.
y 2 suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia. También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias. Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo aplicable, a los tribunales colegiados en general. Bien, ahí habla de la integración de las salas de apelación, que en la actualidad se integra por 3 magistrados titulares y los suplentes. Y uno de ellos pues, es designado por la Corte Suprema como presidente. En la ley de la carrera judicial que estuvo vigente 1 año y medio o 2 años, que al final fue declarada inconstitucional, ahí se estableció que el sorteo, que la presidencia fuera por sorteo. Entonces muchas veces no era muy, como les dijera, muy lógico y muy recomendable. Porque pudiera ser que saliera electo el presidente, fuera presidente sorteado y quedara, de repente no tenía ninguna experiencia judicial. Entonces en lo que aprendía, se afectaba el trabajo. Porque normalmente a quien ponen de presidente de una sala es alguien que ya trabajó, que pudo haber sido juez, o el magistrado que se le eligió. Pero de esa forma es complicado. Incluso en la forma que estaba integrado ese consejo, en esa ley que fue declarada inconstitucional, también el presidente del consejo era por sorteo. Y el último presidente que hubo en esa ley antes de la declarada inconstitucional, el presidente, imagínense, que el consejo era el máximo órgano a la parte de la corte. Con esa ley prácticamente le quitaban la función a la corte que tenía que ver con los jueces. Y el último presidente sorteado era un juez de paz y suplente. Entonces no tenía mucha lógica, pues. Y no es que uno discrimine, pero por eso hay un orden, la corte, ¿no? Y no había ningún representante de la corte. Había un juez de paz, uno de instancia, uno de sala, y los demás eran técnicos. Había un no sé qué, era una cosa rara. Era como dragón, esa cosa, me acuerdo. Había un psicólogo, había no sé qué, que no tenía nada que ver con la administración de justicia. Pero, por eso la dejaron. Luego tenemos el 94. Competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede de distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno. Les fijará su competencia por razón de materia, de la cuantía y de personal. Sí, eso viene en el orden, ¿verdad? Está la corte, las salas y aquí a los juzgados de primera instancia. Que hay, como les digo, de ramo penal, ramo civil, ramo laboral, etc. Y luego el artículo 101 que habla de los juzgados de paz. 101, el artículo 101. Luego tenemos que hay actos jurisdiccionales, actos legislativos y actos administrativos. Los actos jurisdiccionales son los que emite la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos jurisdiccionales que integran todo el organismo judicial, es decir, juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Por ejemplo, en materia laboral, para que entiendan lo de ejecución, en materia laboral puede hacer que el patrono acepte algunas de las prestaciones que está exigiendo el trabajador. La que nunca va a aceptar es la indemnización, porque usualmente es la que es el monto más elevado. Entonces puede darse lo que hablábamos el primer día del famoso allanamiento, que el patrono se allana en cuanto a que no le pagó el aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones. Entonces dice, cierto, no se los he pagado, pero en cuanto a la indemnización me opongo. Entonces, en cuanto a esas tres prestaciones, ya el trabajador puede pedir desde las mismas diligencias que se ejecuten las mismas. Y cuando ya se pide la ejecución, ya se puede pedir, si el patrono no paga,
el embargo de cuentas, el embargo de esto, el embargo de lo otro. Entonces, esa es la fase de ejecución, donde ya podemos pedir medidas de ejecución precisamente, que sea embargo, secuestro, etc. Que el embargo es cuando no le permiten a uno que pueda vender un bien. Por ejemplo, le embargaron un carro, no lo puede vender. Pero el secuestro va más allá, porque el secuestro le quitan el carro. Y pues nombran un depositario, que puede ser el mismo que está demandando. Entonces va a tener el carro ahí en lo que se termina todo el rollo. Yo me acuerdo en mi praxis profesional se dio un caso de unos pescadores de Río. A ellos les había embargado el barco y era su instrumento de trabajo. Pero el embargo, como les digo, no podían vender el barco, pero sí lo podían usar. Pero como no sabían, viene el capitán del puerto y les dice: mire, yo digo que salgan a la cámara a traer los camarones, o los pescados, lo que sea, pero me tienen que dar 3.000 por cada viaje. Entonces, cuando me plantean eso, solicitamos al órgano jurisdiccional que le aclarara al capitán del puerto que no podía estar asistiendo ese dinero porque el barco no lo podían enajenar, vender, grabar, embargar, pero sí lo podían usar. Entonces le ordenaron a él que se suscribiera, aquellos no lo podían vender, pero sí lo podían usar, porque no era el secuestro el que les habían determinado. Entonces le levantaron la medida y el capitán pues no lo contentó. Perdió sus 3.000 duples de cada vez que salían al mar. Bueno, luego tenemos actos legislativos. Actos legislativos son aquellos que realiza el Congreso de la República. ¿Y cuál es la función principal del Congreso? Pues decretar, abrogar leyes de carácter general. Y luego tenemos los actos administrativos, que son los que lleva a cabo el organismo ejecutivo, es decir, todo el aparato estatal, los servicios que prestan, etc. Y cuando no los prestan, pues los dan en concesión, pero sí hay servicios públicos que no los puede brindar el Estado a través del organismo ejecutivo, entonces delega en alguien, que era lo que pasaba antes en la autopista Palín-Escuintla, que ahí cobraban peaje, pero era una función pública que el Ejecutivo le había delegado a esta empresa Marley durante tantos años que le tenían que dar un porcentaje. El problema aquí es que la mayoría de utilidades que ponen en esos contratos son leoninos. Por ejemplo, ahorita en ese famoso aerometro que están haciendo ahí, dice que va a ser por no sé cuántos años y que la MONI va a recibir no sé cuánto. Pero al final ustedes ven que ellos ganan así y le dan así. ¿Y qué tanto va a ayudar eso a ver cuánto se caen, va? No hay ninguno de ustedes ahí porque hay. Porque realmente dice que son 450 cabinas y van a pasar cada 15 segundos. Pero luego van a pasar otros metros por ahí, ¿no? Bueno, luego tenemos la diferencia entre funciones administrativas, legislativas y judiciales de cada uno de los organismos de Estado. Por ejemplo, el OJ. ¿Cuál es la función principal del OJ? Las judiciales. La función judicial, que es la que realiza la Corte Suprema y demás tribunales que mencionamos ahí, donde los particulares le van a someter a su conocimiento un litigio, una diferencia que hay en algún contrato, en alguna situación. Entonces, digamos, es civil, puede ser un contrato sumario de desocupación que se presenta al juez para lograr que esta persona desocupe el inmueble y gane. Puede ser en el caso de familia que el esposo abandonó el hogar conyugal, entonces ya no aportó económicamente, entonces la esposa viene y lo demanda en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, pidiendo pensión para ella y para sus menores hijos. Si no son menores, no, solo hasta 18 años. Luego, laboral, pues un trabajador que no le paga sus prestaciones, acude para que le pague. Bien, y luego, ¿cuáles son las funciones legislativas del OJ? Pues el OJ, las funciones legislativas que tiene es que emite acuerdos para crear juzgados, emite acuerdos para designar las salas, ¿verdad? Cuando se eligen salas se emite un acuerdo y mediante él dicen los 3 titulares van a hacer esto, los 2 suplentes van a hacer esto, el presidente va a hacer esto. También cuando van a inaugurar un órgano jurisdiccional tienen que emitir un acuerdo que se publica un día antes de que se inaugure. Por ejemplo, ahorita que quieren inaugurar 4 o 5 salas más, digamos que la van a inaugurar viernes, tienen que publicar el acuerdo el día jueves. Entonces esa es la función legislativa, el emitir acuerdos para su funcionamiento.
Y luego tienen la función administrativa, que hace algunos años crearon gerencias, porque obviamente los magistrados, la mayoría, bueno, todos son abogados, pues, y a veces no tienen conocimiento de temas administrativos. Entonces crearon una gerencia general, una gerencia administrativa, una gerencia informática, para que desarrollen todo. Entonces, los magistrados